Han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia del Tribunal Constitucional. Hay que decirle al país con mucho realismo que el cambio no va a ser de la noche a la mañana. Bueno, para mí ha sido también una experiencia muy enriquecedora el estar viviendo acá en Colombia en este momento, y creo que trato siempre de estar viendo mi entendimiento de Colombia a través de los lentes de lo que pasa en Venezuela. Mi responsabilidad dentro de la tarea de equipo en Venezuela es seguir siendo de alguna manera como uno de los cancilleres de la oposición venezolana y del país, para seguir articulando esa presión de afuera hacia adentro que es esencial, porque hay una realidad: los venezolanos solos no podemos y hay que seguir despertando esa solidaridad internacional, como se ha logrado, por ejemplo, con el Grupo de Lima. Sin embargo, todos los días todo el mundo se levanta con la esperanza de que haya un cambio en Venezuela, de que se va a volver. Y es curioso porque a veces uno nota que la gente que está afuera o los que estamos afuera estamos más montados con ansiedad sobre lo que sucede adentro que muchas veces los propios venezolanos que están en esa especie de túnel de sobrevivencia. En cambio, los que están afuera tienen esa ansiedad de saber la última declaración, el último Twitter, el último video, el último comentario, y eso hace que la comunidad que está en todas partes del mundo y especialmente en Colombia sea muy activa y esté muy pendiente de lo que pasa en Venezuela, y uno lo que hace es ayudar en esa tarea. Ha sido más un proceso de naufragio que de división. ¿Qué llamo yo naufragio? Todos los partidos políticos están ilegalizados, todos. Nosotros llegamos a crear unitariamente un partido que era el Partido de la Unidad, donde todo el mundo dejó su propia casa y se metió en ese partido político. Hoy está ilegalizado también. La mayoría de los líderes o están presos como Leopoldo, o están inhabilitados como Enrique, o están perseguidos como María Corina, o están en el exilio como Antonio Ledesma o como mi persona. Sí, ha sido un proceso muy traumático. Como presidente de la Asamblea, uno de los logros que tuve es que ya nadie le prestara dinero al gobierno corrupto de Maduro y se cerró el financiamiento a Maduro. El segundo fue el desconocimiento de la Asamblea Constituyente, que logramos toda una gira por América Latina y Europa, donde el mundo entero desconoció la Asamblea Constituyente. Y luego el proceso de las protestas de calle, cuando la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, cierra técnicamente el Parlamento, nosotros llamamos a la calle y pusimos esa pequeña chispa que puso 130 días de lucha en la calle, que puso al gobierno totalmente en jaque. Y luego, en cuarto lugar, cuando fuimos al proceso de negociación, que el gobierno juraba que le íbamos a dar un cheque en blanco, yo fui el que me planté y dije: no vamos a firmar, aquí no hay acuerdo posible, esas elecciones son fraudulentas, y lo que se va a vivir en las próximas horas en Venezuela, que es el 10 de enero, es precisamente producto de que yo me tranqué con toda fuerza en que no se firmara ese acuerdo, incluso habiendo gente de oposición queriendo firmar ese acuerdo. Entonces, todo eso sumado, más el daño que han hecho las sanciones, que el gobierno también me las atribuye a mí, me ponía en una posición que era o cárcel o exilio, y tomé la decisión de que desde afuera puedo seguir presionando mucho más que estar metido en una cárcel en Venezuela. Y ahí fue donde tomé la decisión de venir a Colombia, que lo agradeceré todos los días de mi vida. Tuvimos un gran recibimiento por parte del gobierno, en ese momento, al principio sin papeles, obviamente, después tuvimos una visa de cortesía, y después pasamos, cuando Maduro ya hizo una amenaza total de cárcel, que me culpó del magnicidio, los golpes de Estado, de estar detrás de toda esa película que ha reproducido más de 22 veces él, el gobierno también generosamente me dio el estatus de visa de cortesía asilado político, que significa que yo tengo una protección del Estado colombiano, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y a pesar de que nosotros estamos siendo también, y lo reconozco así, un problema en el sentido de que somos muchos, pero va a ser un proceso enriquecedor. Va a salir a la vuelta de la esquina matrimonios venezolanos colombianos, hijos venezolanos colombianos, mezcla, cultura,
y eso va a ser enriquecedor y al final creo que todos nos vamos a beneficiar de eso, la verdad. Lo que toca es en este momento resistir y vencer ese gobierno totalitario y recuperar un país que sea de progreso, de libertad y de justicia. Pero ya el hecho de ese cambio, anímicamente y desde el punto de vista de que tú tengas la libertad de trabajar, de emprender, de invertir, ya es un cambio cualitativo. Así tú veas los frutos del árbol en 5 años, el árbol te va a comenzar a dar sombra desde ya, porque es un árbol que va a sembrarse en una tierra muy fértil para el cambio.